Manda la intención del día. Humanos tenemos de las ciudadanías que Cristo es cardenales. Directores espirituales de las distintas ciudadanías y demás autoridades y representantes civiles y religiosas que hoy nos acompañan. También quiero saludar a todos los aquí presentes, amigos de la Sala San Francisco. Vamos a dar comienzo luego con lo que quiero hablar de los amigos más cercanos día, antes de este gobierno y con los ancianos de León, que será el presente en febrero de este año. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, civiles, militares, académicas, judiciales, señor presidente, hermanos mayores, directivos, cofrades, miembros de la Junta de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Oviedo, señor delegado episcopal de Religiosidad Popular y señor cura párroco de esta comunidad parroquial de Santísimo Real, fieles y amigos todos. Agradezco especialmente al señor presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Luis García Pevida, el haberme invitado a participar de este entrañable acto como arcipreste de Oviedo, presentando la reunión de la Semana Santa de este año, mi homónimo de la Santa Cruz en la diócesis de Santander. Felicitando igualmente a la Junta de Hermandades y Cofradías por esta elección, pues qué mejor ocasión que en pleno jubileo lebaniego invitar al señor arcipreste de Liébana y Peñarrubia. Desde hace años se viene reivindicando Oviedo como meta de peregrinación, cuna del Camino de Santiago, santuario de la Cruz, relicario de la cristiandad. Y es que Asturias y Cantabria y sus diócesis, de Oviedo y Santander, tienen más en común de lo que pueda parecer. No solo su naturaleza, su clima, su cultura y tradiciones, e incluso su forma de cantar. Nos une un pasado profundo en la fe, que se pierde en el tiempo cuando, en el llamado Reino de Asturias, ni siquiera se sospechaba el marco territorial que hoy delimita una comunidad fiel. Recientemente se ha recuperado una ruta histórica, el Camino de los Santuarios, que une ambas comunidades autónomas, pasando por Covadonga desde el monasterio de Santo Toribio a la Catedral de Oviedo. Presumimos en esta bendita vetusta de vivir a la sombra de nuestra catedral, la Santa Audencia, famosa por las reliquias relacionadas con la pasión del Señor, entre las que está el Santo Sudario. La Cruz de los Ángeles preside el escudo de Oviedo y su bandera, y la Cruz de la Victoria, el escudo y bandera del Principado. Y bien cerca de nuestra tierra, en una loma de la Sierra de la Biorca, se alza el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que custodia el Virgen Crucis, el fragmento mayor de la Cruz del Señor en todo el orbe católico. En uno de los 5 lugares santos de la cristiandad, junto a Jerusalén, a Roma, a Santiago de Compostela y Calabaza. El pasado 16 de abril, el entonces obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, realizó el solemne ritual de golpear la puerta del perdón 3 veces con un martillo, dando así comienzo a 74 años jubilar de la Iglesia. Traer a don Elías Ollán a pregonar la Semana Santovetense constituye estrechar todos estos lazos que nos unen desde hace siglos a las tierras cántabras y asturianas, abrazadas por la cruz, y cuya devoción ha quedado profundamente arraigada en ambas iglesias particulares con las sendas de almohadinas realizadas por pisadas peregrinas. A buen seguro podemos afirmar que Santo Toribio, camino de Astorga a Liébana, pasó por aquí, y ese vínculo quedó reflejado mucho tiempo después en la arqueta, de estilo asturiano, que el rey Alfonso III el Magno donó al santo obispo de Astorga, Genanes. De estas tierras de Liébana se dice también que salieron los soldados que ayudaron a don Pelayo en la batalla de Covadonga. El templo primitivo del cenobio lebaniego parece que era un templo de estilo prerrománico asturiano. Y sabemos que en el 1181 el obispo de Oviedo intervino en la creación de la cofradía de la Santa Cruz junto con los de Palencia, Burgos y León, sin olvidar la peregrinación de San Francisco de Asís, de singular referencia también para el actual arzobispo de Oviedo, en el año 1214, pasando por Liébana y Oviedo. Hoy, para cantarle al madero, para hablarnos de la cruz, de la pasión y de la gloria, contamos con un cántaro de pro, que además, según mis servicios de formación, sí es profeta en su tierra,
es decir, que es párroco de su pueblo natal. Sacerdote diocesano de Santander, de los llamados curas del 2000, al haberse ordenado en aquel año. Nació en la capital cántabra el 13 de mayo de 1974, curtido en la pastoral rural, ya que comenzó su año de diaconado en la Taparquera y los pueblos de Valdeolea. Tuvo por primer destino como presbítero las parroquias de San Vicente, Ponzúes, Castillo Pedroso, Quintana, Bordeña y Villegas, en el Valle de Olanzo. Desde 2002 es párroco de San Vicente de Potes y desde 2003 arcipreste de la Santa Cruz, comarca de Líbano y Peñarrubia, como ya hemos dicho. Además de la Vía de Potes, atiende las parroquias de Añez y la Virgen de la Luz, Armaño, Avellanero, Barrera, Vejes, Cabañes, Cabezón de Líbano, Caecho, Caloca, Castro, Cillorigo, Ciret, Cicera, Olmo, Cueva, La Ermita, Leveña, Linares, Luriezo, Ojero, Pendes, Piñeres, Tama, Villa de Prado, Pendejo y Viñón. Y Viñón, ¿por qué? Y por lo que evidentemente no tiene mucho tiempo para avanzar y sí bastante para andar. En Cantabria hay también un puñadito de parroquias que durante mucho tiempo formaron parte de nuestra diócesis de Oviedo y fueron atendidos por nuestros clérigos, de las cuales surgieron vocaciones para la iglesia estudiante. Fueron estas la Asunción de Viedma, con su filial de San Ignacio de Rábano. Y en concreto, en ese bendito arciprestado del que hoy es pregonero de esta Semana Santa, en ese arciprestado de Líbano, la de San Andrés de Tresviso, que era entonces un destino, aquí decían de Castilla, un destino habitual de los recién ordenados en Oviedo y que desde 1959 es diócesis de Santander, aunque hoy día es atendida por el párroco de Cabral. También yo, arcipreste de Oviedo, soy devoto de la Cruz, faltaría más, pues la gran devoción de mi parroquia natal de Candás es el Santo Cristo, vinculada también al primer obispo de Santander. Cuando yo nací en Villa Marinera había una comunidad religiosa, yo no tengo memoria de ella, pero dejaron un gran recuerdo y sello en la localidad. Eran las siervas de los pobres del Sagrado Corazón de Jesús que con cariño atiende hoy don Elías en su residencia de Potes. A la vista está que es muchísimo lo que nos une y que la cruz en Cantabria y Asturias la abrazamos y nos abraza. Sin olvidar yo tampoco mis años de vida laboral, mis primeros años de vida laboral, cuando apenas no me afectaba, en Liérgano, desde donde recorrí Cantabria de punta a punta y a donde regresaba al final de la jornada a los pies de la cruz de Rubalcaba. Gracias, don Elías, por su presencia entre nosotros. Y siéntase que está en su casa, pues esta tierra que en Cristo nos une es la suya, es la nuestra. Bienvenido. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, representantes de la vida política, judicial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, presidente, hermanos mayores y miembros de las cofradías, hermanos sacerdotes, lebaniegos, asistentes esta tarde aquí, que venís a arroparme con vuestra presencia y con vuestro cariño, señoras y señores. Recae este año la tarea de pregonar la Semana Santa ovetense en este pobre cura rural, cuyo mayor mérito lograr a día de hoy, y no aspiro a ninguno mayor, es llevar el Evangelio de Jesucristo a las gentes de mis queridos pueblos de Liébana y Peñarrubia, y que abracen y amen a su cruz. Agradezco a la Junta de Hermandades esta responsabilidad depositada en mi persona. Mirando atrás y viendo que por esta tribuna han pasado señores obispos, abades, personalidades importantes, militares, escritores, me siento indigno de esta responsabilidad de la que trataré de salir lo más airoso posible. Acudo a esta llamada desde Liébana, hermoso valle de Cantabria, vuestra provincia vecina por el oriente.
Históricamente, Cantabria en general y Liébana en particular fue tierra indómita, tierra acogedora, tierra de cobijo y tierra de reconquista. Entre los riscos y al abrigo de las montañas de los picos de Europa, encontraron amparo nuestros hermanos mayores en la fe, cuando venían huyendo del enemigo que los perseguía. Gracias a esto contamos con uno de los grandes tesoros de toda la cristiandad, el Lignum Crucis, custodiado y venerado en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Para hablar de este lugar hay que remontarnos a la Alta Edad Media, cuando el rey Alfonso I de Asturias, según las crónicas medievales, repobló esta región de Cantabria, aunque parece que ya había algunos habitantes e incluso pequeños cenobios por aquella comarca. Entre la gente refugiada que acudía había monjes, labradores y personas de toda clase y categoría. Con el impulso que recibe con todos esos nuevos habitantes, se explica la vitalidad que adquiere Liébana en los siglos VIII y IX, convirtiéndose en foco de fervor religioso y de civilización. El más importante de los monasterios llegó a ser Santo Toribio, aunque llamado antes de San Martín de Tuviel, situado en los pies del monte La Gloria. En ese lugar existía un pequeño cenobio ya en el siglo VI, que contará 200 años después con uno de sus moradores más famosos, San Beato de Liébana, abad, erudito e inquieto, con una preparación muy adelantada a lo que solía ser habitual en aquellos tiempos, y que tuvo un solo afán en su vida: transmitir y purificar la fe de la Iglesia, que en aquella época era bastante convulsa. Entre sus obras, la más famosa y difundida por toda Europa, el comentario al Apocalipsis de San Juan. En ella, utilizando textos de los Santos Padres, sus propios comentarios y explicaciones por medio de dibujos y miniaturas, cumple con ese afán de llegar a todos los cristianos, incluso hasta los que no sabían leer. Esta obra, por desgracia, ya no se conserva. Fue copiada y difundida por los monasterios de toda Europa y dio origen a lo que hoy conocemos con el nombre genérico de Beatos. Un acontecimiento importantísimo en el que él participó fue, sin lugar a dudas, la controversia con la herejía adopcionista, que se estaba extendiendo por toda la península en el siglo VIII. Ocurría que parte de la Iglesia mozárabe, incluido el mismísimo arzobispo de Toledo, Elipando, por querer congraciarse con el Islam con el que convivían, presentaban a Cristo como un simple hijo adoptivo de Dios. Existen escritos que se intercambiaban y en los que Elipando llama a Beato oveja sarnosa, a lo que Beato respondía llamándole a él testigo del anticristo. Hay que decir que nuestro abad lebaniego contó con dos apoyos que le daban legitimidad. Por una parte estaba Eterio, obispo de Osma, que se encontraba exiliado en el monasterio lebaniego entonces, y por otra, hasta el mismísimo Alcuino de York, consejero de la corte de Carlomagno, que terminó por saldar la controversia condenando al adopcionismo en el año 794. Otra de las obras de Beato es el himno O Dei Verbum. Lo compuso para la celebración de la festividad del apóstol y dice así la traducción de una de sus estrofas: áurea cabeza refulgente de España, protector y patrono, aleja toda enfermedad y crimen, muéstrate propicio protegiendo al rebaño. Sí, han oído ustedes bien. Lo llaman patrono de España. Es la primera vez documentada que alguien llama al apóstol patrono de España. Y todo esto casi medio siglo antes de que Teodomiro, obispo de Iria Flavia, encontrara el cuerpo del discípulo del Señor
en el campo de las estrellas. Podemos decir, por tanto, en palabras de doña Pilar García Bahamonde, gran conocedora de la figura del beato y una de las mayores especialistas en los beatos, que este humilde pero decidido monje del monasterio de San Martín de Turieno fue decisivo en la aparición del cuerpo del apóstol y de la fundación del Camino de Santiago, principal itinerario de peregrinación en Europa. Pero volvamos a Santo Toribio, nuestro pequeño monasterio de Baviera, que hasta entonces se llamaba de San Martín de Turieno. Poco a poco va cogiendo auge y relevancia. Sabemos que se convirtió en el centro espiritual de la comarca, que llegó a contar con su farmacia, su hospedería, para atender a los peregrinos, que tenía un pequeño hospital o lazareto cercano al monasterio para leprosos y hasta una escuela para educar a la juventud. Existen muchas hipótesis y teorías y otros tantos historiadores sobre la llegada del cuerpo de Santo Toribio, obispo de Astorga, y de las numerosas reliquias que lo acompañaban y que él mismo había traído desde Jerusalén. Pero en lo que todos están de acuerdo es que a principios del siglo X ya estaba en el monasterio la tumba del apóstol y la reliquia de la cruz. Empieza a extenderse poco a poco el culto a Santo Toribio, a la vez que en Compostela va aumentando exponencialmente el culto al apóstol. Tanto es así que en el año 1181, según consta en el cartulario de Santo Toribio, se reúnen los obispos Juan de León, Raimundo de Palencia, Rodrigo, abad del monasterio benedictino de Oviedo, y Martín de Burgos, y constituyeron la cofradía de Santo Toribio, que hoy lleva el nombre de la Santísima Cruz, siendo de las más antiguas elegidas en toda la cristiandad. También demuestra el auge del culto al santo el hecho de que el propio monasterio de San Martín de Turieno cambiara su nombre. Es tan importante que eclipsa incluso al de la propia reliquia del Ictum Crucis, que hasta el siglo XV apenas se la menciona. Todos los testimonios hasta esa época nos hablan de los muchos peregrinos que acuden al monasterio, los milagros obrados por el santo y las indulgencias concedidas por la gran devoción que se le tenía. Hay dos fechas, un documento y un nombre, que no puedo por menos de no mencionar. La primera de las fechas, 23 de septiembre del año 1512, en que el Papa Julio II emite una bula por la que encarga, a petición del abad de Santo Toribio, que se haga una investigación para comprobar si existía un jubileo de una semana en ese monasterio, ya que algunos clérigos fieles de León, Astorga y Burgos lo ponían en duda. El encargado de hacer tal investigación es el abad de San Salvador de Onda. El abad hace esta investigación que lleva por nombre La Probanza. Este documento llevaba años olvidado en la Biblioteca Municipal de Santander. En él se recogen los testimonios de 67 testigos y se aporta numerosa documentación para acreditar que efectivamente el jubileo ya existía desde tiempo inmemorial y que tenía una duración de 8 días. Cada vez que el día 16 de abril, festividad de Santo Toribio, caía el domingo. Esto origina una segunda bula, en este caso del Papa León X, firmada el 10 de julio de 1515, la que expresamente se concede a perpetuidad el don de la indulgencia de toda la semana para el monasterio de Baviera. Será mucho más tarde, en el año 1967, cuando el Papa Pablo VI concede ese jubileo para todo un año. Y en cuanto al nombre, este es el investigador lebaniego don Gabino Santos Briz, que ha tenido los arrestos, la valentía y la paciencia de desempolvar este documento, transcribirlo, estudiarlo y publicar la información tan valiosa que contiene,
para ponerla al servicio de los que tenemos la responsabilidad de celebrar y de transmitir lo que la Iglesia nos ha dejado. Por si a alguien le interesa, el libro publicado por Camino es Historia del Dignum Crucis y del Jubileo de Santo Toribio de Líbana del año 2018. Y hasta aquí la historia, que no he venido yo aquí a darles una lección magistral de historia, para eso tiene doctores la Santa Madre Iglesia. Pero sí he considerado hacer esta pequeña introducción para que caigamos en la cuenta, sobre todo, nos creamos lo que tenemos entre manos. Gracias a estos acontecimientos históricos, aumenta la devoción a la Santísima Cruz y el número de los peregrinos que acuden a Santo Toribio va creciendo. Desde toda Europa se origina un camino de peregrinación que tiene como meta Santiago de Compostela, y allí la tumba del apóstol. Todos sabemos que en esa época la veneración a las reliquias está muy de moda y es muy importante para la espiritualidad de los fieles. Y esto favorece también mucho el camino de peregrinación a Santo Toribio. Siempre me ha llamado la atención que en esa época de la historia, donde los caminos no eran seguros, donde por un simple rasguño y a falta de medicinas podías morir con facilidad, donde no existían los planos ni los GPS, donde no había albergues ni hospedajes, y toda esa gente dejara la relativa tranquilidad de sus casas para empezar a caminar a la aventura. Salían de casa y no sabían si volverían a ver el rostro de sus seres queridos. Partían con la incertidumbre, sin tener Google Maps, ni Internet, ni periódicos. Sabían que en una región ultramontana castellana, allá por el Finisterre, estaba la tumba del apóstol Santiago que querían venerar. Sabían también que de camino, sin desviarse mucho, en unas montañas, había un monasterio que dice Santo Toribio, donde está la tumba del santo y que guarda un trozo de la Santísima Cruz en que murió el Redentor. Para ser exactos, todo el brazo izquierdo de la cruz, donde podía verse el agujero del clavo con el que clavaron su mano al madero. Y no les importa perder una semana o dos para visitar ese lugar y lucrarse con la gracia jubilar que la Iglesia allí les regala. De camino los peregrinos todavía tienen otra oportunidad de encuentro con Dios. En esta ciudad de Oviedo, justo aquí detrás, el rey Alfonso II dispuso la Cámara Santa, donde guardó un arca con reliquias y la cruz de los ángeles. Poco a poco sus sucesores fueron enriqueciendo este lugar santo con la cruz de la victoria y, cómo no, con el santo sudario con que cubrieron la cara del Señor para su sepultura. La Catedral del Salvador se convierte así en uno de los mayores relicarios de toda la península ibérica. Todos los peregrinos que se detienen en Oviedo también obtienen indulgencias desde los tiempos del rey Casco hasta la actualidad. A lo largo de la historia han ido cambiando en modo y en forma, pero en la actualidad, desde el año 1982, con ocasión de la restauración y devolución de la Cruz de la Victoria a la Cámara Santa, tenéis este regalo del Jubileo de la Perdonanza, que concede la indulgencia plenaria a quienes cumplan con las condiciones establecidas, desde el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, hasta el día 21, que es la festividad de San Mateo. Cuántas conversiones, cuántas lágrimas derramadas, cuántas gracias obtenidas a los peregrinos, pero también cuánta alegría en esos corazones que se sienten perdonados, redimidos, curados por Dios y dispuestos a empezar de nuevo. Aquel que ha empezado un camino de peregrinación y ha ido venciendo tantos escollos, sabe que no es el mismo que cuando empezó, cuando volverá a su casa, porque el auténtico peregrino tiene dos metas al peregrinar. En primer lugar, encontrarse consigo mismo, y en segundo lugar, sobre todo, si es cristiano,
encontrarse con Dios. En nuestro monasterio de Santo Toribio estamos a punto de concluir un año jubilar que comenzó el día 16 de abril de 2023, con el lema «Marcados por la cruz del Señor». En la carta pastoral del entonces obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monge, escribía y subrayaba que al hombre de hoy le cuesta vivir las realidades sobrenaturales y necesita volver su mirada al Señor en la cruz para sanar las heridas de la historia. Ha sido un gozo ver a miles de peregrinos llegados de la propia diócesis o de otras diócesis de nuestro país o de ultramar, andando en autobús, en bicicleta o en sus coches particulares. Todos llegan para mirar y adorar a Dios. Desde el monasterio los padres franciscanos les transmiten un mensaje que habla de esperanza, del gozo de sentirse abrazado por Dios y de seguir a Jesucristo y darle a conocer cuando vuelvan a sus casas. Existe en Liébana una secular procesión que todos los años hacemos con el Lignum Crucis, desde el monasterio de Santo Toribio hasta la parroquia de Potes. En la Edad Media se hacía el día 22 de enero, festividad de San Vicente, titular de la parroquia de Potes, pero por la crudeza del clima en ese mes de invierno se trasladó a una festividad que hiciera mejor tiempo. Actualmente, desde hace muchos años, se hace esa procesión el día de Pentecostés. Se trata de una procesión íntima, de andar por casa, muy familiar. El padre guardián del monasterio sale de Santo Toribio con la cruz en sus manos bajo palio, custodiado por la cofradía. Se canta, se reza el rosario. Y al llegar al término municipal y la parroquia de Potes, los feligreses se van congregando poco a poco alrededor del párroco y del alcalde que lleva su bastón de mando en la mano. Y en ese lugar se produce el cambio. Con temor y temblor, tomo en mis manos el velo humeral para abrazar con él el sagrado lecho. Lo beso, lo levanto en alto y continuamos la procesión, los cánticos y el rezo. Algunos me dicen por la tarde o a lo largo de la semana, cuando ven las fotos que algunos han publicado, ¿qué serio va usted? Y yo les digo, como quitando importancia, es que yo soy muy serio. Pero para mis adentros pienso, ¿cómo no voy a ir serio con lo que llevo entre manos? Y es que entre mis manos indignas llevo un trozo de la cruz en que estuvo clavada la mano izquierda del Señor. Voy mirando las caras de mis feligreses, a los que conozco desde hace 23 años. Sus ojos se clavan en esa cruz que yo llevo en mis manos. Esa cruz que llevan amando y custodiando durante todas sus vidas. La cruz que sus antepasados les enseñaron a querer y que defendieron en tiempos de dificultad. Y mientras tanto, voy trayendo a mi memoria y voy rezando por las cruces que muchos de ellos llevan sobre sus hombros. A este que se le ha muerto un hijo, a aquella el marido, a este que se acaba de quedar en paro, o a aquel que le está pasando mal. Pero no se piense que ha llegado el momento más duro y más entrañable de esa procesión. Les voy a contar cuál es ese momento que yo personalmente vivo con más intensidad. Antes de ir a celebrar la misa en la parroquia, vamos con la cruz a la residencia de ancianos. En primer lugar, la llevamos a la enfermería. Las religiosas congregan a los residentes de la enfermería, que apenas pueden moverse, algunos en sillas de ruedas o en camillas, y los sacan a una galería. En ese momento no puedo evitarlo y lloro, porque muchos de ellos, que hace tiempo que no reaccionan a ningún estímulo externo, que están paralizados por el Alzheimer o la demencia, en cuanto se abre la puerta del ascensor y empezamos a cantar que viva la cruz sacrosanta, abren los ojos y estiran sus brazos hacia la cruz y una lágrima recorre sus mejillas
En toda Asturias yo sé que tenéis un profundo amor a la Virgen de Covadonga. Pero he de deciros que en Líbana también se la quiere mucho. Me contaban mis abuelos cuando yo era pequeño que venían andando por las montañas junto a otros devanieros a rezarle a la Santuca y a cumplir promesas que le habían hecho. Allí somos muy de procesionar, por eso nuestras imágenes, nuestras vírgenes son tan pequeñas, ligeras, fáciles de llevar. Tanto es así que contamos con la procesión más larga de todo el territorio nacional, 26 kilómetros, hechos en un solo día, la procesión de la Santuca. Mide 12 centímetros, su imagen. Luego con el manto, con las andas, pues ya es un poco más grande. En esa procesión, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, cientos de cofrades y devotos nos vamos tornando bajo sus andas, mientras vamos cantando el rosario. Esas andas corriguerescas en las que llevamos a la Santuca tienen en la parte superior un pequeño baldaquino que adornamos con cerezas, el primer fruto de la primavera, y que lleva en su interior la imagen de Jesús atado a la columna, custodiado por 4 soldados y rodeado de unas campanillas de plata que tintinean alegremente. Es una catequesis preciosa, la maternidad de María unida al misterio de la redención. Ese día, las puertas de las casas devaniegas se cierran por fuera. Es festivo, no hay colegio, no abren las tiendas. Grandes y pequeños, cada uno según sus puertas, acompañamos a María para ser testigos de ese encuentro. Me conmueve ver a los mayores que no pueden salir de casa, asomados a las ventanas, que se santiguan y le tiran un beso a la Virgen. Conmueve también ver a los padres que llevan a sus hijos nacidos o de meses hace poco en sus carritos. Que me digan, después de los meses, señor cura, no te lo vas a creer. El otro día, en casa, de repente la niña, que todavía apenas habla, la oímos que estaba anunciando. A los niños también que empiezan la catequesis de comunión y que van a la procesión, se ponen a mi lado, y algunos les regalo el rosario cuando termino por la noche. El otro día me decía uno que está en catequesis de confirmación: conservo el rosario que me regalaste un día por la Santuca. Estamos a las puertas de la Semana Santa. Estos días vivimos y celebramos el centro de nuestra fe, la muerte y la resurrección de Jesús. En estos días sagrados que vamos a vivir tan intensamente, salimos a las calles llevando las sagradas imágenes para decirle a los hombres y mujeres de este mundo que sus cruces son más llevaderas si dejan que Jesús las lleve con ellos. Esa religiosidad popular, los cirios, los cantos, el sonar de los tambores, las trompetas, son una expresión vibrante del alma de nuestro pueblo. Pero esa expresión no debe quedarse ahí. Hay que hacerla vida a lo largo de los 364 días restantes. San Pablo escribe a los Gálatas: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En estos días santos se nos invita a acercarnos a la cruz. Abrazando la cruz, experimentaremos el amor de quien murió en ella. Descubriremos la presencia de aquel que nos amó hasta el extremo. Decimos en el credo que Jesús descendió a los infiernos. En este mundo por el que todos caminamos, se abrazan los cielos y los infiernos, los cielos del éxito y los infiernos del fracaso, los cielos de la salud y los infiernos de la enfermedad. La cruz está ahí para crear superación. Nos enseña a mirar a nuestros infiernos, a descubrirlos, superarlos y resucitar de ellos. El
descenso de Jesús a los infiernos nos recuerda la solidaridad con todos los crucificados de este mundo. Donde hay un crucificado, sigue crucificado Jesucristo. Y el mirar a la cruz nos lo tienen que recordar. Y si no nos lo recuerdan, es porque no la estamos mirando de frente. En estos días la Iglesia, en palabras de mi gran amigo el sacerdote, teólogo y autor jesuita Daniel Cuesta, son un medio y un lugar desde el que exponer la Iglesia su mensaje, de anunciar a Jesucristo con un efecto multiplicador. Dice también mi buen amigo Daniel que tiene todo el sentido hacer las procesiones por varios motivos. En primer lugar, porque congregan cristianos. En segundo lugar, porque evangelizan. En tercer lugar, porque hace morar a muchas personas. En cuarto lugar, porque posibilitan el encuentro con Cristo o con su Madre a personas que por circunstancias no van a poder hacerlo a lo largo del año. Y cuenta también una anécdota que os voy a transcribir literalmente y que a mí personalmente me ha impresionado muchísimo. Dice así: hace años encontré en la televisión un reportaje, algo sensacionalista, sobre una procesión que en cierta ciudad una cofradía había hecho una noche por la zona en que había prostíbulos y se movía mucha droga. Previo a la procesión, el periodista hizo una serie de entrevistas a alguna prostituta. Una de esas mujeres me dijo: hoy el Señor viene a vernos a nosotros, porque Él no nos desprecia. Él nos conoce y sabe de nuestras circunstancias y todo lo que sufrimos. Y le dijo que cuando el Cristo pasara debajo de su balcón, le cantaría una saeta que había aprendido en su infancia. El periodista debió pensar que la escena de una prostituta cantando al paso de un Cristo sería muy buena imagen para cerrar su reportaje. Sin embargo, creo que quedó decepcionado cuando vio que esta mujer apareció en su balcón con un vestido negro y con la cara tapada por un velo. Desde allí, discretamente, cantó su saeta con una preciosa voz emocionada, en la que se adivinaba un tono de plegaria. Solo Dios sabe lo que pasó en el corazón de aquella mujer, de la que nuestros prejuicios parecerían esperar una vivencia más superficial de la fe. Quizá aquella noche Cristo la consoló y le recordó que estaba con ella. Igual que durante su vida se acercó a tantas prostitutas y gentes que necesitaban de su consuelo, porque todos los despreciaban. Tal vez aquella noche no fueron los cofrades los que tuvieron que pasar por una mala zona de la ciudad, sino que fue el mismo Cristo quien decidió ir a encontrarse con los suyos y así darles un poco de esperanza en medio de sus vidas tan duras. Está pronto ya el Domingo de Ramos, en que acompañaremos a Jesús, que entra triunfante en la ciudad de Jerusalén, siendo aclamado por la multitud. Pero no olvidemos que esa misma multitud que le aclama: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, ahí están los mismos que el viernes van a gritar delante de Herodes: crucifícalo, crucifícalo. Ahí está representada nuestra condición humana, que somos capaces de las obras más sublimes, pero también de las más bajas y rastreras. El Jueves Santo, el Señor, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús seguirá empeñado en lavarnos de nuestras inmundicias. Y nosotros quizá le sigamos vendiendo por unas monedas en forma de egoísmo, de éxito efímero, de placer o de medrar a costa de los demás. ¿Seremos capaces de dejar que nos lave los pies? ¿O como Pedro le diremos una vez más: no me lavarás los pies jamás? El viernes Jesús
carga con su cruz y con las nuestras y es crucificado. Quiero hacer mención de una noticia que leí recientemente, que el pasado día 4 de febrero el señor arzobispo bendecía la imagen de un Cristo que va a participar este año en una procesión, Santísimo Cristo de la Misericordia y los Sacros, si no me equivoco. Me llamó la atención que esa imagen lleva dentro tierra sacada del pozo de Santo Toribio, en la ermita de Santiago, donde el santo sudario estuvo escondido. Desconocía la existencia de tal ermita, y que esa ermita tuviera un pozo llamado de Santo Toribio. Prometo que cuando vuelva a Oviedo iré a visitarla. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Ella, que siempre estuvo discretamente presente en los momentos más importantes de la vida de su hijo, permanece también con el corazón traspasado de dolor a los pies de la cruz en la que está muriendo el fruto de sus entrañas. En esa noche del viernes por la tarde hasta el sábado y durante todo el día siguiente, acompañaremos a María en su dolor y en su soledad. Ese es el único día del año en que Dios guarda un elocuente silencio. Pero el domingo nos veremos despertados con la noticia del ángel a las mujeres ante el sepulcro vacío. Vosotras, no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como dijo. La Iglesia nos invita en ese día a llevar esa noticia a todos los rincones de la existencia humana. Nos invita a ser Pascua en medio de este mundo en el que vivimos. Termino volviéndome hacia María, recordándola con ese precioso poema al que tantos artistas pusieron música y tradujeron del latín, el Stabat Mater. Para mi gusto, nadie como Lope de Vega supo traducir esos versos con palabras tan certeras como las espadas que traspasaron el corazón de la Virgen. No lo voy a recitar entero por brevedad, solo las primeras estrofas, que me parecen de una profundidad y de una finura exquisitas. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía. Cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, ciego cuchillo tenía. Oh, cuán triste y afligida se vio la Madre escogida, de tantos tormentos llena. Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara y a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, piadosa Madre si os viera, sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre, y muriendo al Hijo amado, que rindió desamparado el Espíritu a su Padre. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que por mí Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén.
Buenas tardes. Un año más, la Asociación Cultural La Castalia se siente muy honrada al haberse invitada por la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Oviedo a colaborar en este acto con el que dan comienzo las actividades programadas por la Junta. La vinculación de La Castalia con Oviedo, que ya se remonta al siglo XIX, hace especialmente significativa su participación